Regresamos con argumentos, seguimos en nuestro análisis sobre la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, las implicaciones que tiene en el panorama geopolítico y vamos de inmediato a comenzar el análisis. Recibimos en los estudios de argumentos a Luis Angarita, él es internacionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, además doctor en Ciencias Sociales y también nos acompaña vía Zoom. Vamos a saludar hasta Buenos Aires al director de Asia TV, también periodista, Marcelo Ramírez, especialista en investigación y geopolítica global. Le damos la bienvenida a este espacio. Bienvenidos. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Para iniciar este análisis, bueno, fíjense, antes de irnos a la pausa, estábamos en el primer bloque revisando las implicaciones que tiene la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y nos preguntamos si serán más las consecuencias para Taiwán que de las relaciones entre China y Estados Unidos, que ya parecen bastante tensas. ¿A quién va a afectar más? ¿Cómo va a afectar a Estados Unidos? ¿O es Taiwán quien ahora pues tiene que asumir las implicaciones de esta acción? Bueno, en el corto plazo vamos a conseguir que ya vemos invasión del espacio territorial aéreo, se hablan de misiles balísticos, se habla que por primera vez un misil de largo alcance va a sobrevolar la isla, de modo tal que Taiwán en estos momentos debe tener mucha atención. Ahora, más en el largo plazo, yo creo que todas las señales que dio la diplomacia china, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de la Defensa, el presidente del Partido Comunista o del Comité Central, alertando que no lo hicieran, presionando para evitar este encuentro y que al final se concreta, creo que debe haber una respuesta diplomática muy contundente de China en contra de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál sería la respuesta o cómo queda China ante todo esto? Porque ya el presidente Xi Jinping había conversado hace una semana con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, diciendo, bueno, no jueguen con fuego, habían hecho estas advertencias y aún así se produce la visita. Marcelo, vamos a comunicarnos contigo para que nos des tu visión. Bueno, en esto creo que hay dos visiones. Una es que China se equivocó en el planteo inicial de haberse mostrado agresivo y de dar una respuesta contundente y ante los hechos consumados ha sufrido cierto prestigio. Por otro lado, Sí. hay otros, entre los cuales tal vez me puedo incluir, que yo creo que todavía hay que esperar. Creo que esto tiene mucho que ver con la idiosincrasia china, donde suelen ser muy meditadas las acciones, más lentas y donde difícilmente vemos reacciones como los que nos acostumbra Occidente. Creo que va a ser más pausado, creo que vamos a ver un apriete más de tipo económico y diplomático, y China no tiene entre sus prioridades hoy una escalada militar, lo cual no quiere decir que pasadas determinadas líneas rojas de alguna forma las pueda ir en ese sentido, pero no sería el objetivo inicial de China. Porque incluso se dice que en medio de la diplomacia china, pues hay una estrategia, la del ruido de sables, ¿no? Y con esto eran esas advertencias, iban en ese sentido. Pero al incumplir con esto, ahora ellos también responden que China no se quedará de brazos cruzados y que van a responder de forma contundente. Esta respuesta, ¿hacia quién va dirigida? También muchos analistas estiman que podría venir una guerra más bien de tipo económica en este sentido, ¿no? Sí, yo creo que también hay un antecedente importante, es que hace 25 años, cuando también el presidente del Congreso pisó suelo taiwanés, el gobierno de su momento chino lo interpretó como un asunto de política interna, un enfrentamiento entre demócratas y republicanos y no escaló a más esta situación. Puede suceder, y en la introducción del tema, que las elecciones de medio término de Sí. noviembre sean un catalizador importante y, por supuesto, las medidas diplomáticas que se esperen de China van a estar primero orientadas más a lo económico y sobre todo enmarcadas en este contexto de política interna norteamericana. Ahora, Marcelo, por favor, para conocer tu visión y además, ¿qué significa, no, para Nancy Pelosi, pues haber realizado esta acción? Ella recibe, pues, algún tipo de crédito, digamos, para las elecciones de medio término que interesan en Estados Unidos.
Yo creo que en realidad lo que se está viendo acá también es una grieta dentro del poder estadounidense. El propio presidente Biden en algún momento desaconsejó el viaje de Nancy Sí. Pelosi, argumentando que sus propias Fuerzas Armadas consideran que no era el momento oportuno. Eh, Creo que esto tiene que ver con dos posiciones, una más radicalizada, que está dispuesta a ir a la guerra con tal de detener el ascenso de China. Básicamente, bueno, pero podríamos hablar casi ya hoy de una alianza por lo menos fáctica, si no rusa. Y por otro lado, un sector que creo que es un poco más pragmático y que de alguna manera se reflejaba en los dichos de Donald Trump, ¿no? Bueno, Estados Unidos hoy no está en condiciones de seguir siendo un gendarme global como fue en otros momentos, terminó la época de hegemonía, hay que adaptarse a las nuevas reglas del mundo, ser un país poderoso, pero ser un factor más de poder dentro de un modelo más de orden multipolar. Creo que estos son básicamente los dos grupos de poder que están en disputa dentro de lo que es Washington, y desde ahí creo que se va a terminar por marcar de alguna manera la agenda futura, y van a ser vistos los lineamientos principales de este enfrentamiento con las potencias asiáticas y euroasiáticas como es Rusia. Claro, ahora bien, tomando en cuenta lo que ustedes nos han venido planteando, uno se pregunta, pero Estados Unidos está en condiciones, en medio de la situación, ¿no? Del contexto global, de la crisis que se ha presentado entre Rusia y Ucrania, venimos de una pandemia, se habla de recesión económica mundial, entonces estamos en momentos de que Estados Unidos vaya hacia otra provocación o incremente más estas tensiones con China, otra potencia. Y eso creo que es lo que impresiona de esta visita a muchos analistas. Hace escasamente un mes, todos los países, los 30 países OTAN, se reúnen en Madrid y definen una doctrina militar en donde, por un lado, consideran a Rusia como una amenaza, mientras que consideran a China como un reto de defensa, un reto de seguridad, al cual hay que persuadir y llevarlo a una contienda económica, de modo tal que esta provocación no entra en la misma línea de discurso que vimos hace un mes en todo lo que fue la declaración de doctrina de la OTAN. Marcelo, para conocer tu opinión, por favor, desde Argentina, te escuchamos. Yo creo más bien que lo que estamos viendo es que de alguna manera la carrera económica, financiera, militar, perdón, económica, financiera, tecnológica, eh, está mostrando a China como un ganador a largo plazo. Creo que hay un informe de la corporación RAND que dice que Estados Unidos tiene entre 2 y 5 años, como un plazo máximo 8 años para detener el ascenso de China. Luego de transcurrido ese plazo sería imposible detenerlo. Así que yo creo que eso es lo que conduce a que uno de los sectores, por lo menos dentro de Estados Unidos, trata de precipitar las acciones. Lo que estamos viendo hoy, el recrudecimiento del conflicto en Kosovo, la situación en Ucrania, todo respondería a ese patrón más agresivo. Bien, ahora nos corresponde hacer una pausa, Luis, Marcelo. Al regreso vamos a seguir conversando sobre las implicaciones de la visita de Nancy Pelosi y también el panorama económico, cuál es la importancia que tiene Taiwán y qué implicaciones podría traer que pues sigan estas, digamos, sanciones o que desde China se realicen pues quizá más acciones en contra de las políticas económicas de Taiwán. Nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos con más argumentos.